¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que resucitó muertos, multiplicó alimentos, sanó enfermedades incurables y hasta hizo flotar un hacha en el agua? No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Eliseo, el profeta que realizó el doble de milagros que su maestro Elías. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios te llamara a una misión tan grande que cambiaría tu destino para siempre? Eso le pasó a Eliseo. ¿Se han preguntado cómo un hombre sencillo, un labrador, pudo realizar milagros asombrosos, desafiar reyes y dejar un legado que aún hoy nos inspira? ¿Cómo la mano de Dios se manifiesta en lo ordinario para hacer cosas extraordinarias? Hoy, desentrañaremos la vida de un gigante de la fe, un profeta de Dios cuyo ministerio nos enseña verdades eternas para nuestra vida cristiana actual. Eliseo, un hombre común que Dios levantó como profeta poderoso para su tiempo. Hoy, quiero contarte su historia, y te prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás lecciones profundas para tu propia fe que pueden transformar tu corazón en esta era moderna. Prepárense para un viaje fascinante por la vida de Eliseo, el hombre que demostró que con Dios todo es posible. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el poder divino y tu propio propósito. Nuestra historia comienza en un campo de labranza, en un lugar llamado Abel Mehola. Allí, un joven llamado Eliseo araba la tierra, llevando una vida ordinaria. Pero la voluntad de Dios tiene caminos misteriosos. Un día, Elías, el gran profeta de fuego, pasó por su lado y le echó su manto. Este simple acto no fue un saludo casual, sino un llamado divino. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 19. Eliseo no dudó. A diferencia de muchos de nosotros que a veces posponemos o cuestionamos, él tomó una decisión radical. Dice la palabra de Dios. Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Déjame despedirme de mis padres y luego te seguiré». Elías le contestó: «Ve, si así lo quieres, pero no olvides lo que hice contigo». Segunda de Reyes capítulo 19 verso 20. Lo que hizo Eliseo a continuación nos muestra la profundidad de su fe y obediencia. Mató los bueyes, usó el arado para cocinarlos y compartió la carne con su gente. Quemó sus naves, por así decirlo. Él sabía que su propósito divino era seguir a Elías, y no había vuelta atrás. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 21. Mis queridos, ¿cuántas veces el Señor nos llama a dejar nuestras comodidades y seguirle? Eliseo nos enseña que la verdadera entrega implica soltar lo que nos ata y confiar plenamente en el plan de Dios. ¿Estás dispuesto a quemar tus arados por el reino de Dios? Eliseo sirvió a Elías con lealtad y humildad, aprendiendo a sus pies. Sabía que se acercaba el momento en que Elías sería llevado al cielo. En 2 Reyes capítulo 2 versos 9-10. Encontramos el momento que cambiaría para siempre el destino de Israel. Cuando estaban cruzando el río, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me lleven?». Eliseo tenía una visión profética y un deseo espiritual profundo. Le pidió a Elías: «Te ruego que cuando seas llevado yo reciba una doble porción de tu espíritu». Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9. ¡Qué petición tan audaz! No pidió riquezas, ni fama, sino más del poder del Espíritu Santo. Elías le dijo: «Me pides algo muy difícil. Si me ves cuando me lleven, recibirás lo que pides. Si no me ves, no lo recibirás». Y así fue. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego y caballos de fuego apareció, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio. Segunda de Reyes capítulo 2 versos 11-12. Este llamado divino nos enseña algo fundamental sobre la fe. Cuando Dios nos llama, no lo hace para una vida ordinaria, sino para manifestar su poder sobrenatural a través de nosotros. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo demostró que la unción divina se había transferido. Dividió las aguas del Jordán, tal como lo había hecho Elías, y los profetas de la comunidad reconocieron su autoridad espiritual. Segunda de Reyes capítulo 2, versos 13-15. Partió el Jordán, recordándonos que cuando Dios nos respalda, ningún obstáculo es demasiado grande. Esto nos enseña una verdad poderosa. Mis amados, la herencia espiritual es más valiosa que cualquier herencia material. Eliseo no solo recibió el manto de Elías,
recibió una doble porción de su poder sobrenatural. Dios está esperando que tú pidas y anheles lo que es verdaderamente valioso en el espíritu. Eliseo enfrentó su primera crisis. Los habitantes de Jericó vinieron a él diciendo: «Señor, usted puede ver que esta ciudad está muy bien ubicada, pero el agua está contaminada, y por eso se mueren los niños que nacen aquí». Segunda de Reyes capítulo 2 verso 19. ¿Qué hizo Eliseo? No se lamentó, no dudó. Con fe inquebrantable, tomó sal nueva en una vasija nueva y declaró: «Esto dice el Señor, voy a purificar esta agua y ya no causará más muertes ni abortos». Segunda de Reyes capítulo 2, verso 21. Sanó las aguas de Jericó, enseñándonos que Dios es capaz de traer restauración donde hay amargura. Enseñanza para hoy. Cuando enfrentamos situaciones tóxicas en nuestras vidas, relaciones dañinas, pensamientos negativos, hábitos destructivos, Dios quiere usar su poder a través de nuestra oración para traer sanidad y restauración. El Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Una mujer, viuda de un profeta, se encontraba en una situación desesperada por una deuda. Esta mujer llegó a Eliseo gritando: «Mi esposo, que era uno de los profetas, ha muerto. Usted sabe que él tenía temor del Señor, pero ahora ha venido el hombre que le prestó dinero y se quiere llevar a mis 2 hijos como esclavos». Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió: «Solo un poco de aceite». Entonces el profeta le dijo: «Ve y pide prestadas a tus vecinas muchas vasijas vacías. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y comienza a llenar todas las vasijas con el aceite que tienes». Segunda de Reyes capítulo 4, versos 3, 4. El milagro sucedió. El aceite siguió saliendo hasta llenar todas las vasijas. Eliseo le dijo: «Ve y vende el aceite. Con ese dinero paga lo que debes, y con lo que sobre podrán vivir tú y tus hijos». Segunda de Reyes capítulo 4 verso 7. Qué increíble recordatorio de que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. ¿Qué tienes en tu jarra que puedes ofrecer a Dios? Dios puede tomar lo poco que tenemos, nuestros talentos, recursos, tiempo, y multiplicarlo sobrenaturalmente cuando lo ponemos en sus manos con fe. La provisión de Dios nunca llega tarde. En Segunda de Reyes capítulo 4 versos 8-37, veremos la resurrección del hijo de la Sunamita. Aquí encontramos uno de los testimonios más poderosos del poder de Dios manifestado a través de su siervo. Una mujer rica de Sunem había preparado un cuarto para Eliseo, y como bendición, el profeta le prometió un hijo a pesar de que su esposo era anciano. Cuando el niño creció, un día gritó: «¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele mucho la cabeza!» y murió en los brazos de su madre. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 19-20. ¿Qué hizo esta mujer de fe? No se lamentó ante los vecinos, sino que corrió directamente al hombre de Dios. Cuando Eliseo llegó, entró solo al cuarto y cerró la puerta. El niño estaba muerto, acostado en la cama. Entonces, Eliseo oró al Señor y se acostó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Segunda de Reyes capítulo 4 versos 33-35. Lección profunda. Cuando enfrentamos situaciones muertas, matrimonios sin esperanza, ministerios estancados, sueños frustrados, nuestro Salvador tiene poder para resucitar lo que parecía perdido. La oración ferviente del justo puede mucho. Durante una hambruna, los discípulos de los profetas estaban comiendo un guiso preparado con una calabaza venenosa. Gritaron: «¡Profeta, hay veneno en la olla!». Eliseo echó un poco de harina en la olla y el guiso se volvió comestible. Segunda de Reyes capítulo 4 versos 38-41. Esto nos muestra cómo Dios, a través de sus siervos, puede transformar lo malo en bueno y proveer aún en medio de la escasez. En otra hambruna, llegó un hombre con solo 20 panes de cebada y espigas nuevas. Eliseo ordenó: «Dáselo a la gente para que coma». Segunda de Reyes capítulo 4 verso 42. Su siervo preguntó: «¿Cómo voy a darle esto a 100 hombres?» Pero Eliseo insistió: «Dáselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán, y aún sobrará,
Segunda de Reyes capítulo 4 verso 43. Y así sucedió. Todos comieron, y aún sobró. En tiempos de escasez, económica, emocional, espiritual, Dios puede tomar nuestros recursos limitados y crear abundancia. Este milagro prefigura la multiplicación que Jesucristo haría con los panes y los peces. La sanidad de Naamán. Esta historia nos enseña sobre el orgullo y la humildad. Naamán, comandante del ejército sirio, tenía lepra. Una niña israelita esclava le dijo que en Israel había un profeta que podía sanarlo. Cuando Naamán llegó con grandes riquezas, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió un mensajero diciendo: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, así tu piel quedará limpia y sanarás». Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10. Naamán se enojó. ¿No son mejores los ríos de Damasco que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Segunda de Reyes capítulo 5 verso 12. Pero sus siervos le dijeron: «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, no lo habría hecho. Con mayor razón debe hacerlo, si solo le dice que se bañe y quedará limpio». Naamán obedeció, y su piel se volvió como la piel de un niño pequeño. Quedó completamente limpio. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 14. Enseñanza poderosa. A veces Dios nos pide hacer cosas simples que nuestro orgullo rechaza. Este milagro de sanidad nos enseña la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. A veces, las soluciones de Dios son sencillas, pero requieren un corazón contrito y humillado. Eliseo no solo realizaba milagros de sanidad y provisión, también era un estratega en la guerra espiritual. El rey de Siria estaba constantemente en guerra con Israel, pero cada vez que planeaba un ataque, Eliseo lo revelaba al rey de Israel. El rey sirio, furioso, descubrió que Eliseo era quien le frustraba los planes. Envió un gran ejército para capturarlo en Dotán. Cuando el siervo de Eliseo vio el ejército que los rodeaba, se llenó de miedo y exclamó: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». Segunda de Reyes capítulo 6 verso 15. Pero Eliseo, con su fe inquebrantable, le respondió: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Segunda de Reyes capítulo 6 verso 16. Luego, Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que le abras los ojos para que vea». Segunda de Reyes capítulo 6 verso 17. Y Dios abrió los ojos del siervo, quien vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial. Esto nos revela una verdad profunda. Amados, en medio de nuestras batallas, aunque no los veamos, los ángeles de Dios nos rodean y nos protegen. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 17. Más tarde, Eliseo oró para que el ejército sirio fuera cegado, y los guió directamente a la ciudad de Samaria, donde el rey de Israel los recibió con una comida, en lugar de matarlos. Este acto de misericordia llevó a la paz por un tiempo. Segunda de Reyes capítulo 6 versos 18-23. Eliseo nos enseña que nuestra seguridad en Cristo es real y que la estrategia de Dios a menudo implica el amor y la compasión, incluso con nuestros enemigos. La relación entre Elías y Eliseo es un modelo de discipulado cristiano y mentoría espiritual. Elías no solo fue el maestro de Eliseo, sino que también lo preparó para un ministerio aún mayor. La sucesión profética de Eliseo a Elías es un testimonio de cómo Dios levanta y prepara a sus siervos, transfiriendo su unción y poder. Eliseo no fue una copia de Elías. Fue un profeta único, pero con la misma autoridad divina y un ministerio que en muchos aspectos, por la gracia de Dios, superó en número de milagros al de su maestro. Esta relación nos invita a buscar mentores espirituales en nuestra comunidad de fe y a ser mentores para otros. La sabiduría bíblica se transmite de generación en generación, y la Iglesia de Cristo crece cuando hay discípulos fieles que están dispuestos a aprender y a continuar el legado de la fe. Lecciones para nuestro crecimiento espiritual. La perseverancia en la fe. Eliseo sirvió como profeta durante más de 50 años, a través de reinados de diferentes reyes, épocas de avivamiento y apostasía. Nos enseña a tener una fe inquebrantable en el poder sobrenatural de Dios.
creyendo que Él puede hacer milagros en nuestras vidas y a través de nosotros. Su testimonio nos enseña que la vida cristiana es una maratón, no una carrera de velocidad. El poder de la oración específica. Cada milagro de Eliseo comenzó con oración. No oraciones generales, sino peticiones específicas llenas de fe. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Santiago capítulo 5, verso 16. La importancia del servicio humilde. A diferencia de Elías, quien a menudo ministraba a reyes y líderes, Eliseo servía frecuentemente a viudas, huérfanos y necesitados. Su vida es un ejemplo de humildad y servicio a Dios y al prójimo, demostrando que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio. Su ministerio nos recuerda que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. La multiplicación a través de la generosidad. Eliseo constantemente multiplicaba recursos, aceite, comida, sanidad. Cuando damos generosamente lo poco que tenemos, Dios lo multiplica sobrenaturalmente. Obediencia radical. Eliseo nos desafía a una obediencia radical al llamado de Dios, dejando atrás nuestras zonas de confort para seguir su propósito divino. Confianza en la provisión divina. Nos recuerda que el Dios Todopoderoso es nuestro proveedor divino, capaz de suplir todas nuestras necesidades de manera inesperada. Victoria en la guerra espiritual. Nos anima a reconocer la protección divina de Dios en medio de la guerra espiritual, sabiendo que Él pelea nuestras batallas. Valor de la unción y el legado espiritual. Nos impulsa a anhelar una doble porción del Espíritu Santo para impactar nuestra generación y dejar un legado de fe a los que vendrán. Eliseo no solo realizaba milagros individuales, influenciaba el destino de naciones. Reyes de Israel, Judá y Edom consultaban sus consejos en tiempos de crisis. Cuando el rey Joás visitó a Eliseo en su lecho de muerte, le dijo: Padre mío, carros y jinetes de Israel. Segunda de Reyes capítulo 13, verso 14. Estas fueron las mismas palabras que Eliseo gritó cuando Elías fue llevado al cielo. Un verdadero hombre de Dios influencia no solo individuos, sino comunidades enteras. Nuestro testimonio debe impactar familias, iglesias y sociedad. Eliseo, incluso después de muerto, Eliseo siguió siendo instrumento de milagro. La Biblia dice: un día, mientras unos israelitas estaban enterrando a un hombre, vieron que se acercaba una banda de moabitas. Entonces echaron rápidamente el cadáver en la tumba de Eliseo y se fueron. En cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso en pie. Segunda de Reyes capítulo 13, verso 21. Significado profundo. El poder de Dios en la vida de Eliseo era tan real que trascendió incluso la muerte física. Esto nos señala hacia una esperanza mayor, la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. En tiempos difíciles, Eliseo aconsejaba a reyes, advertía al pueblo y hablaba la verdad sin miedo. Era un hombre que entendía su tiempo y hablaba con autoridad. Por eso hoy, cuando buscamos dirección, él es un gran ejemplo del tipo de fe que necesitamos. Obediencia a Dios, coraje para hablar su palabra, confianza plena en su poder. Prefiguración de Cristo. Muchos teólogos ven en Eliseo una prefiguración de Jesucristo. Ambos multiplicaron alimentos. Ambos resucitaron muertos. Ambos sanaron enfermedades. Ambos tuvieron ministerios de compasión. No desprecies los pequeños comienzos. Los milagros empiezan con lo que tienes en casa. Mantén fe en la crisis. Las situaciones imposibles son oportunidades para milagros. Para tu familia cristiana, crea ambiente de fe. Como la tsunamita preparó un cuarto para el profeta, preparemos nuestros hogares para la presencia de Dios. Enseña valores cristianos. Eliseo formó una escuela de profetas. Nosotros debemos discipular a nuestros hijos. Practica la hospitalidad cristiana. Abre tu hogar a los siervos de Dios. Para tu ministerio, sirve con humildad. Eliseo sirvió tanto a reyes como a viudas. Ora específicamente. Cada milagro comenzó con oración dirigida. Al escuchar la historia de Eliseo, queda claro que Dios nos quiere usar como Él lo hizo con su siervo. Puede que no hagamos los mismos milagros, pero cuando confiamos en Dios y obedecemos su llamado, su presencia nos acompaña, su provisión nunca falta y su poder nos respalda. Recuerda, el mismo Dios que obró milagros a través de Eliseo quiere obrar a través de ti. No eres demasiado joven,
demasiado viejo o demasiado insignificante. Eres un hijo amado de Dios con un propósito divino. Que Dios te bendiga abundantemente. Oración final. Señor Jesucristo, gracias por el testimonio poderoso de tu siervo Eliseo. Como él pidió doble porción, nosotros te pedimos más de tu Espíritu Santo. Úsanos para llevar sanidad, esperanza y milagros a nuestro mundo. Multiplica nuestros talentos, recursos y ministerios para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, amén.